Bueno, la charla hoy día entonces tiene que ver con un tema bastante especial, que tiene que ver, por así decirlo, es la culminación de todos los estudios y la propuesta de todo lo trabajado en la cuenca del lago Lanalhue, ¿ya? Tiene que ver con la propuesta del plan de restauración y la vegetación existente en la cuenca del lago Lanalhue. Siguiente. El temario, vamos a hacer una breve introducción, presentar antecedentes de la cuenca del lago Lanalhue, vegetación actual, vegetación en el pasado, a propósito del estudio que se efectuó del perfil sedimentario, propuesta del plan de restauración y entregar algunas conclusiones. Dale la siguiente, por favor. Ya. Bueno, actualmente estamos ejecutando el FNDR PRELA, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es ejecutado por la Seremi del Medio Ambiente y financiado, como se señala, por el gobierno regional. Este programa tiene por sigla PRELA, pero es el Programa de Recuperación de los Servicios Ambientales de los Ecosistemas Lacustres de la provincia de Arauco. Uno de los grandes problemas que presentaba el lago hace un buen tiempo ya, y que las mismas personas del entorno empezaron a manifestar esta preocupación, fue el exceso de la planta la planta acuática Egeriadensa luchecillo, ya que existe una alta carga de nutrientes y sedimentos en el lago, ¿ya? Entonces, esta preocupación llevó a solicitar al gobierno regional presentar un programa a la Seremi del Medio Ambiente para mejorar la condición del lago Lanalhue y de esa manera recuperar los servicios ecosistémicos que estaban perdidos, ¿ya? Como se señala arriba, actualmente, bueno, durante el año pasado se ejecutó la licitación asociada al PRELA, al programa, denominada Análisis del Testigo Sedimentario del lago Lanalhue, que fue realizado por la Universidad Austral de Chile, ¿ya? Siguiente. Los antecedentes de la cuenca hidrográfica. Tiene aproximadamente la cuenca, aproximadamente 35.000 hectáreas, que es la cuenca en la zona que se ve con el borde amarillo. Tiene un área aproximada, el lago, de 31 kilómetros cuadrados y una profundidad de entre 4 y 26 metros, siendo el sector oeste el de mayor profundidad. Es un lago, por lo tanto, bastante somero, no es un lago muy profundo, lo cual también le da unas condiciones particulares, justamente para el asentamiento de distintas plantas acuáticas también, y generar también que tenga un menor volumen, ¿ya? Los principales aportantes al lago son el estero El Natri, que se encuentra en la zona media del lago, por así decirlo, en la zona el río Elicura, el río Calebu, del Valle Licura y Calebu, y el río El Peral, que atraviesa la zona urbana de Contulmo, ¿ya? El lago Lanalhue se ubica entonces en la provincia de Arauco, en la zona costera, alejado en algunos kilómetros de la zona costera, pero su efluente, el río Paicaví, desemboca en el mar. La siguiente. Bueno, si vuelves atrás un poquito. Bueno, ahí hay una imagen de una cuenca, cómo se identifica una cuenca, que es la zona donde las aguas, en las zonas de las más altas cumbres, las aguas corren hacia un lado o hacia el otro, en el lado que corren hacia el cuerpo de agua, en este caso, es la cuenca, que en el fondo es una subcuenca, en este caso en el lago Lanalhue, ¿ya? Está formada entonces por los distintos cursos de agua y que finalmente llegan a un efluente. Ya, la siguiente. Aquí tenemos las distintas áreas aportantes al lago Lanalhue y las estaciones de calidad de agua que se están monitoreando en el estudio limnológico, como lo señaló hace un par de semanas atrás la charla anterior. Hay distintas áreas aportantes y cada uno tiene sus propios esteros. Por ejemplo, tenemos el estero Wilquehue, en donde hay un monitoreo, la número R15. Tenemos el río Calebu, que es una área aportante también, el río Licura y el estero El Peral. Esas son las mayores áreas aportantes de la cuenca. Como se ven en las estaciones que están dentro del lago,
son las que se están monitoreando en el monitoreo limnológico, y las estaciones que están en rojo son las estaciones que presentan blooms o floraciones de microalgas actualmente. Ya se han detectado a propósito de este estudio, y como ustedes pueden verificar en la imagen, no solo están en la zona más afectada actualmente del lago, que es la zona de la Poza, sino también en otras zonas del lago de Lanalhue. La siguiente. Bueno, aquí hay otros antecedentes de la cuenca más asociados a la tendencia de la tendencia del cambio de temperatura y precipitaciones asociados al cambio climático. Ya como ustedes pueden ver, desde los años 70, principios de los 80, ha habido un aumento de la temperatura media y una disminución de las precipitaciones, lo cual también ha llevado a una fluctuación también del volumen del lago Lanalhue, desafortunadamente. Como se señala ahí, el calentamiento global, la cuenca del lago Lanalhue se vuelve aún más vulnerable, tomando en cuenta que para las proyecciones climáticas del siglo XXI en el centro-sur de Chile, se estima la disminución de la precipitación de hasta un 30% y aumento de las temperaturas de hasta 4 grados Celsius. Esto también trae como consecuencias un aumento en la frecuencia y la extensión de los incendios, ya que es lo que hemos visto, por ejemplo, lamentablemente ya hace 2 o 3 años, en los grandes incendios del 2017 en la zona central de Chile, pero también pudimos ver durante este año que desafortunadamente hubo muchos incendios en la cuenca del lago Lanalhue. Ya esto, efectivamente los incendios son producto de actividades humanas voluntarias o involuntarias, pero también las condiciones propias de la vegetación con estos aumentos de temperatura y de sequía hacen mucho más factible que los incendios forestales sean a gran escala y se descontrolen con mayor facilidad. La siguiente. Ya, bueno, aquí tenemos algunos estudios de la cuenca respecto, por ejemplo, a las elevaciones de la cuenca en el lado izquierdo, en el lado café. Si ustedes se dan cuenta, las mayores elevaciones de la cuenca del lago Lanalhue se dan en la zona este, en donde alcanzan aproximadamente 700, 800 metros, hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? En la zona más baja, efectivamente, es la zona del desagüe, por donde el lago tiene su río, que es el río Paicaví. En cuanto a las pendientes, se puede ver aquí que, por ejemplo, en la zona, hay varias zonas de valles. En la cuenca del lago Lanalhue tenemos el valle donde está Contulmo, el valle donde está el Icura y Calegu, que tiene pendientes bastante bajas y son suelos que tienen bastante deficiencia en el tema de drenaje. Tenemos zonas en la zona de Wilquehue también, y hay zonas con bastante pendientes que están coloreadas con rojo, con pendientes bastante altas, ¿ya? Esto también da una característica especial al lago Lanalhue. Tenemos fuertes pendientes en algunas zonas, bastantes cuencas aportantes con algunos volúmenes importantes, escasez o falta de precipitación últimamente, y aumento de temperatura. La siguiente. ¿Cómo se señala? Disculpa. ¿Aló? ¿Sí? Mariela. No, pero no sé si me escuchan, pero recién me pude conectar. Sí, Mariela, te escuchamos. Dice que la conexión sigue inestable, así es que voy a intentar continuar yo, María Cecilia. Ya, perfecto. Ya. Bien, buenas tardes a todos. Disculpen esta interrupción, pero no ha sido fácil la conexión hoy día acá donde estoy yo, en Curanilahue, ¿ya? Bien. Para continuar con esto, no recuerdo, o sea, no alcancé a ver lo que explicó María Cecilia, pero en esta imagen en realidad lo relevante es decir que la cuenca del lago Lanalhue está situada en un lugar, no en un lugar cualquiera, sino que está en
plena cordillera de Nahuel Buta, ¿cierto? Y esta es una cordillera que además pertenece a una ecorregión valdiviana, ¿ya? Que va desde la región del Maule hasta la región de Aysén, y esta ecorregión es uno de los 34 sitios prioritarios a nivel mundial, cuestión que es muy relevante de considerar. Siguiente. La vegetación actual dentro de la cuenca del lago Aranalhue la podemos dividir en comunidades vegetales, ¿ya? Tenemos distintos tipos de comunidades, las cuales en el estudio del Plan de Ordenamiento y Gestión Territorial del PRELA se analizaron y se estudiaron, ¿ya? Siguiente. Podemos observar en la diapositiva anterior los porcentajes de estas comunidades vegetales y además de eso los otros usos, que en esta imagen se puede evidenciar con los colores, ¿ya? Por ejemplo, vemos que los usos de suelo están como bosque nativo, renoval, bosque mixto, etcétera, etcétera, pero si nosotros vamos al color rosado, por lo menos yo así lo veo en la pantalla, en su mayoría, ¿cierto?, la cuenca tiene un porcentaje asociado a plantaciones forestales, ¿ya? Y otros usos, por supuesto. No veo la imagen al lado de la otra, eso. En esta imagen podemos ver los tipos de estas comunidades vegetales que yo les mencionaba y que tienen ciertas características importantes que vamos a nombrar ahora y que son interesantes de conocer. Siguiente. Un tema relevante acá, ¿cierto? Tiene que ver con que estas comunidades, algunas están muy fraccionadas y estos parches, ¿cierto? Los podemos ver en esta tabla. Ahí está el porcentaje y también está la cantidad de parches por cada comunidad vegetacional, ya lo cual la hace más frágil todavía. Por ejemplo, una comunidad vegetal que está compuesta por notofagos dombelli, que es el coihue, ¿cierto? Y el otro es el roble. Esta, ¿cierto?, está intensamente modificada, principalmente por lo que tiene relación con la extracción maderera y también con la introducción de ganado, lo que provoca evidentemente una degradación de esta estructura, así como también la regeneración de estas especies, ¿ya? Y permite que puedan ingresar otro tipo de especies a competir. Otra comunidad vegetal, ¿cierto?, tiene relación con el roble y el peumo, que se manifiestan un 3,1%, y esta zona está muy bien representada por el actual Santuario de la Naturaleza, que es un lugar que protege alrededor de 200 hectáreas aproximadamente, que gracias a las gestiones de PRELA y la iniciativa, por supuesto, de la propietaria, hemos podido proteger como Santuario de la Naturaleza. Disculpe si voy un poco lento, pero no tengo buen retorno de las imágenes, así es que por eso voy más pausado. En el caso de los humedales, que es otra comunidad vegetal asociada, está presente en la cuenca del lago Aranalhue, que es muy diversa por lo demás, esta vegetación no depende tanto del clima, como anteriormente en las diapositivas debió haberse mencionado, sino que más bien del anegamiento que tengan, o sea, de la permanencia de agua en el tiempo durante, ¿cierto?, en esta zona. La conservación, por supuesto, de estos humedales es indispensable para la protección del sistema lacustre, y además de eso que cumplen una función de biofiltro natural que amortigua la carga de nutrientes que viene de las partes altas de la cuenca. Porque en las diapositivas también anteriores tienen que haber visto que todo lo que suceda en esta cuenca, todo lo que suceda en los ríos, en las nacientes de los ríos, va a perjudicar finalmente al lago. Y estos son los filtros naturales. Acá tenemos algunas imágenes de los humedales presentes en el lago Aranalhue. Están asociados a una licitación que se desarrolló, que es el Censo y Monitoreo de Aves Acuáticas, en el cual se identificaron distintos tipos de humedales, 4, y que nos demuestran un poco la superficie y la ubicación en la cual están, ¿ya?
Aquí en este mapa los colores tienen que ver con la cantidad de especies que están asociadas a estos humedales, siendo el rojo la mayor cantidad de especies asociadas a ese humedal. Hay otra imagen, yo no la tengo en pantalla todavía, que está asociada, pero que igual muestra otra imagen que tiene relación con los humedales, ¿ya? Los humedales también asociados a estas comunidades vegetales de los pitrantos, ¿ya? Que es ese bosque hidrófilo que aparece en esa imagen de color fucsia. No tengo visibilización de lo que viene, ya. En esta zona, como yo les decía, que vieron hace poco, que con el color un poco fucsia, está esta comunidad vegetacional de pitrantos, ¿ya? Que son especies que están adaptadas a un suelo que está muy saturado o inundado de manera permanente, ¿ya? La importancia de esto radica justamente en brindarle la protección al sistema lacustre, y probablemente en tiempos de antaño esto estaba más masificado en el lago, y eran los filtros naturales también, apoyaban en ese sentido a los humedales. Siguiente. Bueno, para contarle un poco también de otros estudios que se han realizado dentro del PRELA, tenemos un análisis que se hizo en todo el borde del lago Lanalhue, en el cual en la imagen podemos ver los colores, que significa el tipo de comunidad vegetacional o el tipo de vegetación que allí existe, ¿ya? Nosotros podemos ver que los colores más cercanos hacia los verdes son, tienen mejores características en cuanto a vegetación, especies nativas, entre otros, ¿ya? Podemos ver que este borde presenta un 20% de plantación forestal, ¿ya? Cosa que también es importante, y un 10% de ganadería. Y el resto tiene los otros usos que se presentan allí, como infraestructura, ¿cierto? Herbáceas, agrícola y uso urbano, entre los más destacables. Esta es otra imagen que también se estudió en bastante detalle, este borde de 200 metros del anillo perilacustre del lago, lo cual nos muestra, si nosotros pudiéramos hacer zoom, podemos ver el detalle de cómo está compuesto todo este borde y qué además es lo que tenemos que hacer para mejorar este borde, ¿ya? Siguiente. Ahora bien, para poder entrar un poco en lo que era la vegetación en el pasado y poder entender de mejor manera lo que le sucedió al lago, es como su historia ambiental en este sentido del lago, se realizó este análisis del testigo sedimentario, el cual tomó una muestra de 4 puntos de el fondo del lago para conocer varias características. Ya dentro de estas está el análisis de polen y de carbón, el cual nos entrega la historia de vegetación que tuvo el lago. En la imagen al lado derecho ustedes pueden ver los testigos que se tomaron, ¿ya? Esos testigos son de 1 metro aproximadamente, por eso dice 100 centímetros, y acá se tomaron en estos 4 puntos varias réplicas. Siguiente. En la parte de abajo ustedes pueden ver, ¿cierto?, las características, los distintos análisis, perdón, que se hicieron, a dónde fueron llevadas las muestras. Por ejemplo, unas fueron llevadas a Suiza, otras a Estados Unidos, para poder tener los datos claros. Yo solamente me voy a referir al punto del análisis de polen y de carbón. Y ahí se consideró solamente un testigo, que fue el de Wilkewe. Bien, en esta imagen podemos ver las distintas datas de cada testigo. Es decir, en las figuras verticales, las gráficas verticales, una dice Lincuyin, otra dice Wilkewe, otra dice Ilcawe, y la otra dice, no tengo en la vista, Salavaina, ¿ya?
Cada una tiene distintos años, ¿ya? Ustedes pueden ver en la gráfica hasta dónde llega la línea, y se puede ver que la primera es 1100 años, la de Wilkewe es hasta 400 años atrás. Estas, ¿cierto?, se conforman y se configuran de tal manera de que puedan entregarnos la información que necesitamos. En esta parte, si Alejandro puede sacar la imagen del lado, que yo visualice una imagen de los videos, si se puede, o capaz que sea, a ver, denme un segundito. Ya, ahí sí. En esta imagen ustedes pueden mirar y ver, ¿cierto?, lo que ha estado sucediendo en el lago hasta 400, ¿cierto?, años después de Cristo. En la zona 1, ¿cierto?, que es de color verde, tenemos el bosque valdiviano. En la zona 2, o en el P2, tenemos el inicio de las actividades agrícolas, y en el P3 la expansión forestal. No tengo visualización de la imagen, así es que es un poco complicado continuar con la diapositiva. Pero en la zona P1, este típico bosque, ¿cierto?, valdiviano, se presenta entre un 60 a un 80%, un 15% de mirtáceas que están asociadas a las pitras, ¿cierto?, un 13% del tipo Nothofagus, Dombelli aparece acá, y las demás, ¿cierto?, en menor porcentaje. Otro porcentaje interesante son los helechos y las plantas acuáticas, que pueden llegar a un 17%. Luego sucede un cambio en el año 1550 aproximadamente, en el cual inician las actividades agrícolas. Esto está asociado a la llegada de los españoles y de cómo los habitantes de la cuenca, que eran los mapuches, fueron adoptando estas prácticas agrícolas. En la zona P2, que va, ¿cierto?, desde el año 1550 hasta 1960, se registra justamente esta disminución, ¿ya? Y empieza a aparecer en mayor cantidad especies relacionadas a la perturbación del bosque nativo, que pueden ser incendios para despejar y poder desarrollar la agricultura, y disminuye drásticamente la cantidad de helechos y plantas acuáticas entre un 8 y un 2%, respectivamente, ¿ya? Luego, aproximadamente en el año 1960 en adelante, se registra en el testigo sedimentario, ¿cierto?, en la historia que está en el fondo del lago, que a partir de ese año comienza a aparecer las especies de pino, ¿ya? No tan solo el pinus que conocemos ahora, sino que también otros, ¿ya? Además de eso, empiezan a aparecer otras especies, como planta OSP, ¿cierto? Y disminuyen las otras drásticamente, como las mirtáceas, los asociados al canelo, avellano, y los helechos y las especies acuáticas disminuyen aún más, llegando hasta un 0,5% respectivamente en la actualidad, ya que es lo que conocemos ahora como está nuestro paisaje. Este cambio de paisaje está asociado justamente al reemplazo del bosque nativo por distintas razones, ya sean agrícolas en el pasado, pero mayormente fuerte por las plantaciones forestales. En esta imagen ustedes pueden ver, porque también cómo en realidad se descubrió esto, fue analizando las muestras centímetro a centímetro, y justamente indagando si es que habían semillas, ¿cierto?, de esta especie, ¿ya? Entonces podemos encontrar el roble, el coigüe, el pino, y ahí ustedes se ven las distintas morfologías y cómo es que se analiza esto y se notan las diferencias entre uno y otro. Hay especies en las cuales no se
logran identificar bien. Sí, me ratifican ahí, polen, exactamente. Exactamente, no son las semillas, es el polen el que acá, ¿cierto?, se visualiza y ustedes pueden ver visualmente las diferencias, pero hay otras especies o hay otros géneros en los cuales no se puede llegar a mucho detalle. En esta imagen podemos integrar, o se ve la integración de los distintos análisis que se hicieron en ese estudio, que yo por supuesto no los mostré todos, pero que acá podemos ver que asociado al cambio de uso de suelo o al cambio de bosque nativo a plantaciones forestales, comenzó el aumento de los sedimentos que están en el fondo del lago. Y de manera muy acelerada se ve en los últimos 30 años aproximadamente. Recuerden esta imagen porque después va a ser relevante en las demás diapositivas. Algunas conclusiones de esta primera parte, ¿ya? Es que la eutrofización estaría asociada en gran medida a las actividades antrópicas que se han desarrollado en la cuenca, ¿ya? La imagen que ustedes ven a mano derecha es la red de caminos, por ejemplo, no enrolados que tiene la cuenca. Esos caminos, si no son bien mantenidos, si no están con adecuados sistemas de captación de agua y lluvia, esto arrastra sedimentos hacia los ríos y posteriormente llega todo al lago. La presión antrópica asociada justamente a la conversión de vegetación nativa hacia plantaciones forestales, el desarrollo de la agricultura y el urbanismo en la cuenca también son responsables de la calidad o de la pérdida de la calidad de agua y el aumento, ¿cierto?, de la condición eutrófica, por lo menos de los sedimentos, ¿ya? Estamos hablando que los sedimentos están eutróficos en el lago, no el agua. Los periodos de incendio en la cuenca por despeje de terrenos para agricultura o actividad forestal tuvieron implicancias en el cambio que ha presentado el lago, además. No tengo retorno de imagen. Bien. Recordando esa imagen, ¿cierto? La pregunta es, bueno, entonces si tenemos el fondo lleno de sedimento, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo removemos el exceso de sedimentos en el lago? Tenemos dos posibilidades. Una de ellas es la eliminación de este sedimento del lago, lo cual significa ingresar maquinaria, significa sacar el fondo del lago, ¿cierto? Y llevarlo para otro lugar. Eso es altamente costoso y este análisis del testigo sedimentario no lo recomienda en absoluto, a no ser que hubiese una contaminación por algún metal pesado, por ejemplo, ¿ya? Que fuera riesgo para la salud de las personas, lo cual hoy en día eso no sucede. La alternativa 2 tiene que ver con controlar el ingreso de sedimentos al lago a través de la restauración de la cuenca, ¿ya? Restauración ecológica de la cuenca, y a través del ordenamiento territorial. En ese sentido, el programa PRELA ya desarrolló un plan de ordenamiento y gestión territorial, lo cual implica en implementar medidas de planificación y regulación de las distintas actividades, ¿ya? Hay distintos responsables aquí también, y esto está en un proceso de justamente ir comprendiendo, concientizando, porque al ser esto un trabajo en una cuenca, obviamente son temas que son nuevos para muchas personas y para muchas instituciones públicas también. Esto tiene que ver con disminuir el ingreso de sedimentos, ¿ya? O sea, tener un plan de restauración tiene como principal foco disminuir el ingreso de sedimentos, nutrientes y contaminantes, desarrollar planes de restauración de la cuenca, además de eso, promover la educación ambiental en esta área, que también es muy relevante porque se pueden hacer muchas acciones, pero la mantención de estas se necesita que la comunidad sea parte. Esta propuesta que se presenta en el análisis del testigo sedimentario es una propuesta preliminar, ya que fue elaborada por la
Universidad Austral, como bien decía en unos tiempos más atrás, y además de eso participaron múltiples actores, como por ejemplo la CONAF, Infor, las municipalidades de Cañete y Contulmo, organizaciones que están asociadas a la mesa de gobernanza también, Empresa Forestal, la Fundación Nahuel Bútica, Ética en los Bosques, la Red de Restauración Ecológica, entre otros, ¿ya? El objetivo general que se consensuó en estas jornadas es reducir la carga de sedimentos al lago Lanalhue a través de una experiencia transdisciplinaria, interinstitucional, comunitaria e intercultural que permita mejorar la calidad de vida de las personas y recuperar el equilibrio natural. En esta tabla se muestran las amenazas, ¿ya? Que tiene la cuenca. ¿Ya? Las prácticas forestales, que aumentan la sedimentación, disminuye la captación y disponibilidad de agua. Se describen ahí algunas de estas características: actividad turística y habitacional, la descarga de aguas servidas, la ganadería y la herbivoría en general, invasión de especies exóticas, pérdida del conocimiento tradicional, entre otras. Siguiente. Yo estoy con un problema de internet, entonces no tengo buen retorno de la imagen, así que disculpen la lentitud de esta exposición. Esta propuesta tiene líneas estratégicas, ¿ya? Las cuales vamos a ir abordando de manera resumida cada una. Por favor, haz clic en la presentación. Por ejemplo, en el punto 1, estas acciones que se necesitan desarrollar con los diversos actores del territorio tienen que tener distintos plazos, ¿ya? A corto plazo se consideró 5 años y a mediano plazo 10 años. Esto tiene que tener una evaluación de manera constante, y además de eso, es tan relevante el punto de que los actores participen, porque este plan de restauración va mucho más allá que el mismo programa PRELA, por lo cual alguna organización idealmente tiene que darle continuidad a este plan de restauración. Siguiente. En el ámbito, por ejemplo, de forestal, lo ideal es poder implementar acciones de mejora tanto en la cosecha como en los caminos forestales y las alcantarillas de estos caminos forestales, ¿ya? Siguiente. Por ejemplo, otro tema muy relevante y que es clave para la restauración es el manejo de ganado. Hay que tener o hay que contar con un plan de manejo para reducir los impactos, restaurar las praderas en sitios que han sido abandonados a lo mejor por esta ganadería, y además de eso, evitar, ¿cierto?, la degradación continua del bosque, delimitarlo, ordenarlo. Siguiente. Por ejemplo, el punto 7, diseñar e implementar un plan para el control de especies exóticas. En ese sentido, se habla del aromo, ya que puede producir 3 efectos conocidos, ¿ya? Y esto aparece en la propuesta, ¿ya? Desplaza a las especies nativas, ya que crece más rápido y tiene efectos alelopáticos. Afecta la salud humana, ya que el polen produce alergias y enfermedades respiratorias por consiguiente. Y además de eso, puede estar influyendo en el aumento de nitrógeno en las aguas que llegan al lago. Esa es una de las conclusiones que se presenta en este plan de restauración. Siguiente. Una de las recomendaciones que se entrega en esta propuesta de plan, en esta propuesta preliminar,
es justamente potenciar el establecimiento de una capa de herbáceas, tanto nativas como exóticas, pero no invasoras, ¿ya? La protección del suelo es un factor muy relevante para la restauración y la mantención de esta en el futuro. En paralelo también recomiendan algo que algunos quizás vean como algo negativo, pero tiene que ver con poder colocar rizomas de las especies de quila. Otra recomendación es considerar solo plantar árboles nativos sin proteger el suelo, no evitará la erosión, sobre todo en sitios donde hay bastante pendiente, cosa que también es bien abundante en la cuenca del lago. Entre las especies arbóreas nativas menos lentas en crecer y que muestran un alto rendimiento de restauración del bosque centro-sur se encuentra el guaye y el coigüe, ¿ya? Que esto también se recomienda, y en sitios más húmedos, idealmente colocar el peumo y el radal. Estos son como algunos tips para el plan de restauración. Siguiente. Otra de las recomendaciones que creo que te saltaste una, y vamos a ver el tema de la vegetación ribereña. Una de las recomendaciones que se hace en este plan también es que se pueda seguir el protocolo del Consejo de Política Forestal de nuestro país, ¿cierto? Que tiene que ver con la cantidad de vegetación ribereña que hay que dejar. Esto recién parte del 2015, por eso es que nosotros todavía no hemos visto en gran cantidad esta situación, y mucho se conversa sobre esto también, de por qué no se está haciendo, o qué es lo que está... algunas plantaciones todavía están llegando, ¿cierto?, a los mismos cursos de agua, y porque esto en realidad está en proceso. Se supone que para pendientes menores al 30% deberíamos dejar 30 metros de vegetación ribereña para proteger el curso de agua, ¿ya? Para una pendiente entre el 30 y el 45% dejar 20 metros de protección, y para pendientes mayores a 45 dejar 30 metros de protección, ¿ya? En esta propuesta de plan se sugiere seguir con ese protocolo. Siguiente. También se presentan algunos costos, y es bueno que las personas que están participando hoy en día de esta charla comprendan de qué es lo que se trata en realidad cuando hablamos de planes de restauración en cuencas como una grande como esta, ¿cierto?, que es la de la Nalhuac. Por supuesto que se manifiesta que es difícil y aventurado estimar costos, ¿ya? No es fácil, menos aún a mediano plazo en una cuenca como la del lago La Nalhuac. Los costos varían bastante. Por ejemplo, tenemos costos en otros países, por supuesto, que esta es un parque nacional, ¿ya?, que está ubicado en Estados Unidos, y que fue esta zona con una fuerte actividad forestal. Entonces tienen caminos y tienen otras acciones que desarrollar para poder ir restaurando la zona. Por eso que es muy costosa, son $107.000 por hectárea, ¿ya? En Chile Central, por ejemplo, estos costos de restauración por hectárea pueden oscilar entre los 2 a los 18 millones de pesos, y en el caso del POG, que calculó y estimó cuánto podría ser para la cuenca del Nalhuac, ellos calcularon que con 400 individuos aproximadamente por hectárea, tendríamos un costo de 13,5 millones aproximadamente. Esto varía mucho en que si hay que hacer exclusión de ganado, en que si hay que hacer algunas otras obras asociadas a la plantación. Por ejemplo, la experiencia de Cayumanque entrega un promedio de 3,8 millones, ¿ya? Pero esto no contempló ni ganado, ni exclusión de ganado, ni cercado, ni tampoco obras de conservación de suelo, que en muchos casos en la cuenca del lago habría que hacer. Siguiente. Este plan de restauración, como es una cuenca que tiene alrededor de 32.000 hectáreas, ¿cierto?, como se presentó al inicio de la presentación, no se puede abarcar todo al mismo tiempo, ¿ya? Eso es imposible. Entonces se hizo una priorización de áreas a proteger y restaurar con un método llamado USLE, que también se le llama, o en la última versión, RUSLE, ¿ya?,
el cual nos ayuda a determinar las áreas más propensas para la erosión, y además de esto, ayudó a estimar cuánta pérdida de suelo en la cuenca se ha podido realizar, o sea, se ha llevado a cabo en estos 30 años, y se estimó un promedio anual de 16.000 toneladas al año de suelo que se pierde o que llega al lago desde la cuenca. ¿Ya? Los distintos, bueno, testigos sedimentarios que se tomaron, ¿cierto? Que eran 4, entregaron aproximadamente, en promedio, que llegaba al agua todos los años 0,75 centímetros, o sea, perdón, que subía el sedimento 0,75 centímetros por sitio, ¿ya? En materia orgánica. Siguiente. En esta imagen podemos ver en resumido el método Rusle que se usó. Lo negro es lo más urgente, ¿cierto?, a poder controlar la erosión, o la más sensible de ser erosionada. Y en realidad todos los colores cercanos a verde son los que no tienen una probabilidad mayor de erosión, por lo cual deberíamos atender todo lo que esté en rojo y lo que esté en negro de manera urgente. Siguiente. Bien, puedes darle clic a todo de esa diapositiva, por favor, que yo veo solamente la mitad. Las acciones de restauración, entonces, tienen que estar priorizadas en estas zonas, como bien decía, pero el análisis que se hizo en este plan preliminar de restauración se propone una de las zonas llamada La Poza, que está en el círculo negro encerrado más abajo, el cual tiene un nivel bajo de agua, ya máximo 6 metros, presenta además una alta descarga de aguas servidas, y además de eso está rodeado por pendientes mayores a 45 grados. Siguiente. Ahora bien, una de las conclusiones, ¿cierto?, que podemos sacar de esta presentación es que la cuenca del lago Nanalgue sufrió cambios drásticos en su vegetación y en su composición, ¿ya? Y esto se inicia desde el año 1550. Además de eso, el lago Nanalgue ha recibido de manera permanente gran cantidad de sedimentos y nutrientes en los últimos 30 años, lo que ha afectado la calidad de agua y sus características. El aumento de estos sedimentos en estos últimos 30 años se debe principalmente a la actividad forestal, pero cabe mencionar que no es la única actividad que ha generado problemas en la cuenca, ¿ya? Es necesario elaborar un plan de restauración acabado, ¿ya? Esta es una de las recomendaciones que realiza la Universidad Austral para este punto, por eso que le llamaron preliminar. Esto implica justamente entrelazar varias acciones de diferentes instituciones, tanto como privadas como públicas, y va más allá del FNDR PRELA. Como medida urgente, se propone iniciar con la restauración en 2.500 hectáreas en torno a la zona de La Puesa, que es la que recién ustedes pudieron ver, ¿ya? Esto también implica intervenir los ríos con estas franjas, ¿cierto?, de protección, entre otros. Además de eso, se hace hincapié en el uso de fitofiltros para retener nutrientes, y así seguir evitando el ingreso de estos a la cuenca, al lago Nanalgue. Bien, esa era la última diapositiva. No fue fácil hoy día presentar, he tenido una serie de situaciones en las cuales, de internet, digamos, y de interrupciones en las cuales no he podido desarrollar esta presentación muy fluida, pero comprensión, y dejo a María Cecilia para que pueda leer las preguntas. Ok, muchas gracias, Mariela,
por tu presentación. Bueno, Mariela, entonces, haciendo un resumen, entregó antecedentes de la cuenca del lago Lanalhue, presentó los resultados del estudio del perfil sedimentario efectuado en el lago Lanalhue el año pasado, mencionó las particularidades de las pendientes, la formulación del plan de restauración que fue consensuado también, y el plan de restauración donde debe aplicarse de manera urgente, que es en el sector de la poza, que presenta digamos, las condiciones más desfavorables para que continúe el ingreso de sedimentos y de nutrientes y que afecte en su totalidad al lago Lanalhue. Y por último entrega algunas recomendaciones asociadas a la restauración de ese sector. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con las preguntas. Vamos a primero leer las que están en el chat y a continuación vamos a dar el pase si alguien más quiere hacer consultas en digamos, en este momento. Ya, la primera consulta dice, bueno, algo de enviar las presentaciones, eso lo vamos a resolver después. Mauricio dice, sobre las 2.500 hectáreas a restaurar en la cuenca, ¿se ha tenido algún avance? Con respecto a los 2.500 hectáreas, este estudio lo tuvimos el resultado final, el informe final en marzo, con una serie de correcciones y observaciones. Entonces hace poco que tenemos el informe completo y terminado, ¿ya? Entonces en esta área de la poza no tenemos todavía avances, ¿ya? La idea es justamente de conocer esta información, es poder elaborar cómo lo vamos a hacer, por dónde vamos a empezar, con quiénes vamos a trabajar, y todas esas interrogantes resolverlas durante este año para poder ejecutar el próximo año. Ya, No sé si... quiero complementar algo, Mariela, ahí respecto a eso. Claro, solamente se pregunta de restauración, pero pensando en plantación, pero por ejemplo, hay otras acciones que efectuar, no solo plantación como mencionado también Mariela, ¿cierto? También el tema de los fitofiltros, el tema también asociado a la resedimentos por otras condiciones, etcétera. Nosotros este año contemplamos la instalación de algunos pilotos en algunos sectores de la poza, especialmente en la zona de Licuro Calebo. Ya tenemos contemplado ahí el inicio de algunas actividades en ese sector. Hay otra consulta que dice, ¿cuáles son las acciones de entrelazar las acciones con las distintas instituciones? Don Antonio, si quiere comentar usted mejor su pregunta. Don Antonio. Ya, ¿ahora? ¿Ahí sí? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya, bueno, dentro de esta propuesta contempla la participación de diferentes instituciones. Me imagino instituciones gubernamentales, algunos privados, pero ¿qué es lo que se ha hecho a la fecha? Porque eso es fundamental, el poder aunar esfuerzo en hacer un equipo de trabajo con, no sé, pues, con el MOG, la Dirección del Agua, Vialidad, las forestales. No se menciona, digamos, ese plan de entrelazar acciones y ponerle fecha y con quién vamos a hablar, vamos a establecer un acuerdo, porque hasta el momento son declaraciones de intenciones nomás, pero no acciones concretas. En ese sentido, en el POG, en el Plan de Ordenamiento y Gestión Territorial, se explica las instituciones, o se detallan las instituciones que estarían involucradas en esto, ¿cierto? En las distintas acciones, y el POG fue elaborado con metodología para llegar a firmar acuerdos. Y esa es la etapa clave que nosotros queríamos desarrollar este año, ¿ya?
Eso implica muchas conversaciones, muchas presentaciones, distintas reuniones para poder concretar ese acuerdo. La participación de las instituciones en el POG tiene que ver justamente con que está la intención de poder modificar, y es también lo que nosotros nos hemos encontrado al conversar con las distintas instituciones. Está la voluntad, pero justamente hay que concretar, hay que reorientar las distintas, o los distintos programas que se desarrollan en la cuenca de la Guaranagüe. Si bien no vamos a poder cambiar, obviamente, que todo lo que sucede en cuanto a los programas del Estado, pero sí cambiar cómo se mira la cuenca del lago Lanalhue y que, por ejemplo, si INDAP va a desarrollar alguna acción concreta que tenga que ver con el resguardo, ¿cierto?, de evitar más sedimento y más nutrientes al lago. Eso el año pasado logramos tener conversaciones y llegar a explicarles el porqué a las distintas instituciones que participaban de las mesas del POG, que son 3, son temáticas y son 3, y que en el mes ahora de junio se reactivan 2 de esas mesas, ¿ya? La idea, obviamente con este periodo medio extraño que no se puede tener reuniones físicas, o evitarlas por lo demás, vamos a tener que buscar la manera de hacerlas de manera remota, ¿ya? Pero eso sí está planificado y sí tiene fechas, y dentro de las acciones que tiene que reportar el programa PRELA está estos acuerdos voluntarios. No sé si respondo la pregunta. Sí, pero nos gustaría ver como mesa de gobernanza un plan que diga establecer convenio con Forestal Arauco respecto, por ejemplo, qué pasa con el fondo Tromen-P, que está a los pies. Reuseland lo ve todos los días como está este cerro sin árboles y va a volver a ser plantado de pino y está con una pendiente enorme donde hay, lo más probable es que en invierno vamos a tener un aporte sedimentario súper importante al estero Tromén. Lo vemos todos los días, pasamos, pero no sé si se ha hecho alguna gestión con siquiera acercarse a la compañía y decir, señores, hay 30, 40 hectáreas que a lo mejor podrían ser incorporadas. De hecho, el problema de restauración está en la cuenca directa del lago Lanalhue. Va un poco la inquietud porque son cosas que están sucediendo ahora. Entonces, y no se necesita dinero para establecer un convenio, un acuerdo, sino se necesita más gestión, más voluntad de poder aunar fuerzas con otras organizaciones, tanto particulares como del Estado. Vamos por ese lado en los comentarios. Sí, bueno, a lo mejor nosotros no hemos sociabilizado esa planificación, pero está. De hecho, teníamos fijada la fecha en la cual la tuvimos que cambiar y estamos buscando la manera de poder concretar esta reunión con las empresas forestales dentro de lo posible pronto, ya, pero no hemos tenido todavía, con este cambio que hubo de actividades no presenciales, no hemos tenido una respuesta como pensábamos, ya, pero sí han manifestado la voluntad, así es que eso está. Yo creo que vamos a tener que sociabilizar esa programación en la próxima reunión de la mesa. Ya, respecto a otra consulta, dice don Sergio Durán, respecto al uso ganadero en torno al borde del lago, ¿habrá una propuesta de ordenanza municipal que prohíba la actividad tanto para Cañete y Contulmo? Yo creo que eso habría que analizarlo bien, porque lo ideal es trabajar con la gente. Nosotros con el INIA conversamos en el verano, y que lo habíamos dicho en otras presentaciones, conversamos para poder ver la manera de realizar un grupo de transferencia tecnológica entre los ganaderos de la zona de Puchoco y de Licahue. Y la idea es concientizarlos y también buscar la manera para hacer un plan,
porque prohibir por prohibir, pero no dar la alternativa a dónde entonces me llevo mi ganado, podría ser más complicado aún. Entonces, creo que tiene que ir enfocado como un plan de manejo del ganado, más que una ordenanza. Ahora, tengo también entendido que las ordenanzas no podrían hacer este tipo de cosas. No sé si María Cecilia tú puedes apoyar ahí en esta respuesta. Sí, bueno, yo tampoco tengo más antecedentes respecto a si una ordenanza puede o no puede regular esa actividad. Siempre las ordenanzas van asociadas a algún tipo de normativa superior. Ya habría que revisar ahí si a través del SAC o INDAP hay alguna normativa asociada al tema de la regulación. Lo que sí se puede hacer es indicaciones de buenas prácticas, como decía Mariela, y mejorar la forma de que se está haciendo ganadería en el borde del lago y en todas partes, en realidad, no solo del lago Gran Árbol, sino que es algo generalizado en el país. Que la ganadería, en el fondo, los animales se sueltan y van donde van nomás. Entonces, pero hay que darle las condiciones apropiadas también, porque hay que señalar que, claro, le podemos impedir el paso al ganado que ingrese en la zona donde vamos a mejorar la vegetación ribereña o revegetar los humedales, pero hay que darles una condición especial también al ganado para que pueda beber y comer, ¿ya? Entonces también hay que buscar ahí justamente lo que decía don Antonio, el trabajo en conjunto con INDAP, el SAC, el INEA, es fundamental para mejorar estas condiciones. Reorientar en el fondo los programas como están diseñados, ¿ya? Justamente reorientar todas estas actividades en torno a la cuenca, ¿ya? Exacto. Tener un trato especial con esta cuenca porque, bueno, ya evidenciamos y vimos lo que está sucediendo. En la zona de La Poza cada vez está más impactada, digamos, sobre todo con el periodo en donde ya empieza a llover y empieza a caer todo el sedimento a esta zona. Hay otros comentarios ahí, no sé si no son preguntas, si son comentarios. Otra consulta, bueno, se señala que es urgente el compromiso para apoyar las acciones y trabajar ahora ya, que efectivamente es lo que tiene que pasar. Don Antonio dice, ¿qué pasa con el Consejo Asesor de Restauración de la Cordillera Nahuelbuta, Los Álamos, septiembre del 2019? Había alguien de Los Álamos, me parece, ¿no? Ese consejo, bueno, se creó, pero todavía no hemos tenido información. Está asociado a un proyecto. Pero nosotros no hemos sido invitados a la segunda parte. Perdón que me interrumpa, Mariela, ¿Sí? el gobierno regional está justamente en ese proceso de validando el consejo, porque no estaba validado. Está en un proceso de validación. De hecho, se comunicaron hace poco, estos días, con los integrantes del consejo para mandar los antecedentes de las respectivas organizaciones a las cuales representan. Ya, ok, gracias. Estaban en stand-by por todo lo que pasó, pero ahora parece que lo van a echar a andar, pero por eso necesitaban reactualizar los antecedentes. Ya, gracias Pedro. Bueno. Antes que se vaya, te saltaste mi consulta. Sí, es que hay más consultas, voy a hacer la tuya al final porque es una consulta que tiene que ver con entrega de información. La he hecho dos veces y se perdió para atrás y ahora la volví a poner. No. Quiero saber cuándo vamos a tener en nuestras manos el estudio del testigo sedimentario. Por lo que yo tengo entendido, fue aprobado por ustedes a principios de mayo. Estamos a junio y aún no lo tenemos. Yo sé que tomó tiempo porque todo lo que pasó entre medio, pero ahora ya está en uso. Quiero saber si lo tengo que pedir. Por eso procedo a pedirlo por esta vía, porque somos supuestamente la mesa de trabajo y parte de la gobernanza. Quiero saber si lo tengo que pedir, si me lo van a en alguna fecha específica o lo voy a tener que pedir por transparencia. No, eso, Pedro, lo entregamos ahora no, ya. Aún no lo tengo en mi correo, lo he buscado y no está. Sí, es que no lo hemos enviado. No lo hemos enviado, hace poquito que tuvimos la mesa de gobernanza y podemos, lo que pasa es que estábamos pensando en hacer un repositorio en la página web. Entonces queríamos retorno de esa información, pero si no, porque hay otras personas que igual lo han pedido, lo podemos compartir.
Sebastián, ¿tú querías mencionar algo? No, solo una duda Ahora, que me quedó. ¿sabe por qué lo entiendo, pido disculpe, tanto? Mire, por favor, perdón, disculpa que lo interrumpa. ¿Sabes por qué lo exijo tanto? No es por tanto por el tema de molestar a la mesa o algo, no. Es porque yo he tenido un par de reuniones con empresas forestales donde me he tenido que entramar en discusiones porque lamentablemente ellos siguen diciendo que ellos no son los culpables de lo que está pasando. Yo tengo que tener un antecedente duro para poder discutir con datos duros con el tema de las empresas forestales. Porque ellos siguen haciendo acciones y no están pensando, no están acompañando el proceso que estamos tratando de resolver en el lago. Usted recién lo dijo, don Antonio, hay unos tremendos predios en cosecha y les estamos pidiendo que hagan acciones pertinentes con las cuales se habían comprometido antes y sin embargo no está sucediendo eso. Entonces vamos a tener que tomar otro tipo de acciones con respecto a las empresas si ellas realmente no quieren aportar cuando son las grandes causantes de la problemática que estamos teniendo hoy en día. Sí. Quizás quería mencionar algo que justamente Patricia Carrasco hace un alcance en el fondo y esto lo quiero señalar bien directamente. La mesa de gobernanza justamente, que formamos parte todos, Pedro, don Antonio, Mariela, Sebastián, la señora Silvia, ¿cierto? Somos los que tenemos que generar justamente estas acciones a propósito de conversaciones con las empresas forestales, con otro tipo de actividades en la cuenca, ¿ya? Nosotros entendemos que a lo mejor tú, Pedro, quieres enfocarte en algo en especial, pero en lo posible, si tú eres parte de la mesa, que también nos hagas parte de esto, porque tal como dice don Antonio, si no hay comunicación y no nos entregan toda la información, nosotros también podemos de nuevo solicitar algo que tú estás pidiendo o que estás solicitando o trabajando con la empresa forestal. Entonces, si tú vas a utilizar esta información que es pública, efectivamente es pública y que no la hemos entregado porque en estricto rigor se debería pedir por transparencia, pero nosotros la vamos a trabajar en la mesa de gobernanza, que para eso está la mesa de gobernanza y por eso la información es de la mesa también, pero es pública. La idea es que toda esta información de trabajo con distintos grupos de actividades del territorio, forestales, agrícolas, ganaderos, turísticas, sean abordados a través de la mesa y no de manera particular, ¿ya? Así que para que lo tengas en consideración. Cecilia, pero te interrumpo. A ver, mira, te interrumpo. Lo que pasa es que no es un tema que yo lo esté viendo en forma particular. Es porque yo pertenezco a otras instituciones que están haciendo un trabajo más amplio a nivel territorial, a nivel de toda la provincia y de toda la región. Por lo tanto, yo me encuentro con los forestales en esas reuniones y le meto de repente el tema del lago porque veo que las cosas que están pasando y le digo, mire, está ocurriendo este problema ya, ustedes tenían algunos compromisos previamente adquiridos, fueron parte del proceso, estaban en la mesa, y hoy en día los veo muy alejados. Entonces es por eso, y en algún momento me sacan a colación que ellos no son los, pues yo tengo que tener un poco de datos más duro para poder decir no, porque resulta que aquí hay un estudio que hizo el programa PRELA con plata del Estado, con plata del gobierno regional, que está diciendo no otra cosa, y ustedes están justo en el momento clave para iniciar acciones. Es nada más que eso. Entonces no sé si me entienden, no estoy haciendo algo a título personal, es a título de institución que trabaja a un nivel más macro que el programa PRELA, pero que tiene contacto directo con las empresas por problemáticas de otros territorios. Ya, gracias por la aclaración, Pedro, Sí. pero esto en el fondo para que lo tengamos todo en consideración, ¿ya? El documento está, digamos, como nosotros mencionamos, desde marzo estábamos revisando los últimos detalles y ya fue finalizado y fue aprobado y fue pagado, digamos. Entonces ahora efectivamente cuando se terminan todos los trámites administrativos en estricto rigor es público y puede ser solicitado por transparencia, pero reitero que nosotros a través de la mesa vamos a trabajarlo, así que obviamente los integrantes de la mesa tienen acceso a él, ¿ya? Así que a la brevedad te lo vamos a mandar, Pedro, no hay problema, como a toda la mesa, ¿ya? Sí. Sebastián Y lo otro es, quería antes que, algo. lo último, solamente porque la puse ahí la pregunta, con respecto al anillo Perilacuche, que igual me preocupa porque hay un tema con los municipios, y lo puse ahí en la pregunta, ellos están directamente conectados con el tema, la normativa vigente es súper clara respecto a la área urbana, y el anillo Perilacuche en ambas comunas es urbano. Puede que la denominación sea media extraña, media ambigua, porque en realidad no hay una instalación urbana, nada, pero del punto de vista legal tiene un mandato que se rige por la ley de vivienda y urbanismo, ¿ya? Por las normas de urbanismo. Y las DOM son los que tienen que pasar a la acción, y no veo que esté ocurriendo eso. Le gustaría preguntarle a nuestro amigo del municipio de Conturbo, que estaba por ahí conectado, parece que se desconectó, Sergio, que nos dijera, lamentablemente el otro municipio poco aparece, pero al menos Sergio está en el tema, preguntarle si hay la posibilidad y cómo lo están viendo ellos como municipio, porque ellos también tomaron ciertos compromisos, que yo no los veo. Lo veo a diario en el Anillo Perilacuche, en áreas que hoy día
las vacas se pasean, no acción de ellos, no del tema del municipio, pero hay áreas que no son para temas de animales, y que son incluso áreas urbanas con vivienda, y hay animales, hay malas prácticas, hay gente instalando aserraderos, hay gente con... Entonces, veo que es un despelote, o sea, lo que estamos viviendo a nivel país donde la gente hace lo que quiere, que lamentablemente es un problema de mentalidad de ciudadano, que no parece que no está instalada, está ocurriendo lo mismo en el lago. Cualquiera hace lo que quiere por del lago, y quien tiene que poner al menos los puntos sobre la I, porque ellos no son la justicia, pero pueden hacer las denuncias correspondientes, no lo están haciendo tampoco. Entonces, yo veo que vamos por mal camino. Lamentablemente, este programa que se ve tan bueno y que está generando tan buena información, ustedes están haciendo un trabajo bastante interesante y bueno, que van a dejar mucho dato duro. Eso va a quedar en eso solamente, porque quienes tienen que pasar a la acción no están haciendo esa pega. Eso. ¿Le puedo responder a Pedro? Por favor, Sergio. Ya, mi estimado, mire, mira, no tenemos ciertas atribuciones o cierta posibilidad de fiscalizar algunos temas, como el tema de las vacas. No tenemos ninguna posibilidad de fiscalizarlo. Nosotros nos concentramos más en el tema de la ley general de urbanismo y su ordenanza, que tiene que ver con el tema de las edificaciones. Afortunadamente las edificaciones no han prosperado mucho este último tiempo. Ahí sí, como efectivamente hay como una especie de aserradero o barraca ahí cerca de la familia Tile, que es de propiedad de una familia Toledo, que están ahí activando, pero esa actividad no depende de nosotros no la regulamos ni la fiscalizamos. Tengo la impresión de que aquí el municipio, a través de la Sergio, unidad la que está más abajo al llegar al lago, que está al borde del lago mismo, y que se están instalando dos aserraderos, hay uno que Pero, está don Pedro, deje que le llegar a respondan, Lechona, por que están favor. aserreando, y ese sedimento está llegando al lago. Yo me imagino que tú estás hablando de la que tiene Sebastián Toledo, ¿cierto? ¿De esa o no? No, estoy hablando de uno que está más allá, al llegar a Licura, que está Lechona. cerca de Lechona, zona de nidificación. ¿Sí? Sí, ahí he visto una, pero está al lado al lado ¿cómo se llama? ¿Dónde está la línea férrea? En ese sector están haciendo madera. Pero esa actividad no la vemos nosotros, no podemos fiscalizar, se tiene que ver la unidad de renta, así que si es que tienen cierta competencia, porque desconozco finalmente si ellos tienen una autorización desde el municipio. Hay muchas cosas que hace la gente en forma informal, que no la declara. Bueno, en fin, hay otras cosas. Lo que sí hemos hecho nosotros, sí, hemos estado notificando a la gente de que está construyendo la línea férrea. Hemos tenido varias consultas también de parte de ellos, porque ellos estaban pensando en postular a una electrificación, que finalmente el municipio desistió de hacerla. Estaba canalizando a través de la dirección o sea, Secretaría de Planificación, y finalmente el alcalde decidió que no iba a generar una línea eléctrica para satisfacer la demanda de la gente que estaba instalándose en la línea férrea. Aparte que ya también le pedimos a Ferrocarriles, a EFE, que se hiciera cargo de todos los permisos de edificación que están en su propiedad, porque finalmente esa no es una propiedad pública, es una propiedad que tiene propietario, que es Ferrocarriles, y es a ellos de alguna forma le estamos endosando la responsabilidad. Ya, muchas gracias, Sergio y Pedro. Bueno, todo esto, acuérdense que también esto lo estamos trabajando en las mesas temáticas del POG, ya el tema de los animales, ganado. Tenemos que ver el tema, por ejemplo, mañana tenemos reunión de la mesa 3, que esperamos que todos los que la conforman estén presentes, porque hay que tomar varias decisiones también ahí. Ya, no sé si quedan algunas otras consultas. Paola dice que todos tienen que apoyar en la medida de lo posible. Dar difusión y visibilidad, por ejemplo, y crecer redes internacionales de especialistas. Ya, no sé si alguien más tiene alguna consulta para Mariela. Oye, Cecilia, una última duda mía. Lo que pasa es que cuando yo hablaba del tema de regular el tema del ganado, a lo mejor estoy pensando en que en todo el borde del lago hubiera una zona buffer, una zona de protección, no necesariamente limitar la actividad o no generar la actividad ganadera, pero sí a lo mejor dejar un anillo de protección en el borde del lago. Sí, bueno, eso es lo que justamente hay que conversar también, porque hay que ver cómo lo vamos a abordar, ¿ya? Como lo que señalaba Mariela, reorientación de actividades también, y ver, porque hay que buscar de alguna forma de convivir distintas actividades en torno al lago y que sean de tal manera que no afecten al lago, en el fondo, ¿ya?
No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, por lo demás, no sé Sí, si lo comentamos, pero este año también en primavera la idea es iniciar con la revegetación de humedales. Entonces igual eso también es importante porque los humedales que ya existen, que son los filtros naturales, están deteriorados porque la gente corta el junco para que meter las vacas. Entonces, esas son cosas que tenemos que trabajarlas en detalle em, y empezar a concientizar porque efectivamente nosotros no podemos prohibir. Entonces, por eso la idea era trabajar esto en conjunto para ir viendo de qué manera le vamos ganando espacio a esta ribera o a esta vegetación ribereña. sí, Muchas gracias, María. yo tengo una consulta eh, eh, respecto a, en algún momento los vecinos de La Vaina que están organizados en un comité eh, se pusieron a disposición del PRELA para hacer una evaluación del tratamiento de aguas servidas como una de las amenazas importantes del lago, porque en La Vaina se está concentrada la mayor oferta turística y habitacional. Los vecinos están dispuestos, si de este estudio se determina que hay que cambiar algún tratamiento de agua servida o buscar una forma colectiva de cómo hacerlo, encantado, pero hasta la fecha no hemos tenido una propuesta o algo que permita ir avanzando en este tema, que yo lo considero fundamental, si es la actividad humana es la que está complicando la salud del lago, y en algo tan importante como que es el tratamiento de agua servida, lo veo muy, muy débil ahí en ese aspecto. No sé si tienes algo que comentar o alguien me puede, para tranquilizar a los vecinos, decir, para allá vamos. María Cecilia, ¿tomas tú la pregunta? Sí, don Antonio, bueno, efectivamente es uno de los temas que está ahí pendiente con la vaina. Este año sí, de hecho se está licitando la construcción de 3 pilotos de humedales que actúen como filtros para el tema de las aguas servidas. Y uno de ellos, la idea es instalarlo en la vaina. La idea de estos pilotos es evaluar cómo van a funcionar en este sector en particular, digamos en el sector de la cuenca, cómo se van a aclimatar las plantas y medir cómo sale el efluente de estos humedales. ¿Ya? Ese es el objetivo de estos pilotos, son 3. 2 se van a instalar en el sector de la poza y otro en lo posible en el sector de la vaina, que hay que definirlo. De hecho, es una de las acciones que hay que determinar mañana en la mesa 3 del POC. ¿Ya? Y como le decía, ese es el objetivo de estos humedales, de los pilotos, y también de educación ambiental, o sea, de educación en el fondo, de conocer este sistema, porque efectivamente es un sistema que no se conoce mucho todavía, tiene que tener cierto cuidado, que no es un gran cuidado, pero tiene que tener cierto cuidado, tiene que haber un corte de las plantas, un mantenimiento, y la idea es que los mismos propietarios de distintos sectores conozcan también este funcionamiento. A futuro queremos instalar otros sistemas de tratamiento también de agua servida adicionales a los básicos, digamos, al tratamiento de disposición de aguas servidas particulares con sus fosas, ¿cierto? Y incluso hay un FPA que se está ejecutando, ay, Mariela me puede ayudar con el nombre, siempre se me enreda el nombre del sector, en donde se instaló un humedal, perdón, un sistema que tiene que ver una mezcla con lombrices, ¿ya? Entonces, la idea es generar estos distintos sistemas y evaluar cuál es el mejor para qué sector. Ahora, en La Vaina sabemos que es un sector particular porque hay viviendas donde gente vive permanentemente, pero también hay harto segunda vivienda. Entonces, hay que buscar un sistema que tenga la posibilidad de efectuar la acción de retener el sedimento, retener los nutrientes, pero que también durante el periodo que no esté la persona viviendo ahí pueda funcionar o mantenerse, ya porque no vamos a estar construyendo, o la persona no va a estar construyendo todos los años un sistema. Ya, eso es algo que está en desarrollo, don Antonio, pero mañana también lo vamos a abordar en la mesa del POC respecto a los humedales, ¿ya? Sí, bueno, parece que no hay más consultas. ¿Puedo decir algo? Sí,
Patricia. Sí, gracias. Yo solo mencionar que toda la información que se ha ido generando realmente nos permite, al menos ahora, conocer y evidenciar en el fondo cuáles son las acciones más necesarias o prioritarias a realizar en la cuenca. Inicialmente esto no lo teníamos, hace 2 años atrás, 3 años atrás, no contábamos con estos datos. Ahora al menos contamos con esta información y nos permite, por tanto, ir programando o reprogramando las futuras acciones, ¿ya? Y en ese sentido, yo a pesar de que a lo mejor hay muchas personas que al principio criticaban mucho el tema de los estudios, yo creo que sí son necesarios, sobre todo con ecosistemas acuáticos, porque en el fondo nosotros tenemos que considerar que este es un programa inédito en Chile y la verdad es que tenemos muchos errores por cometer probablemente, pero el equipo en este caso se ha enfocado en aquellas acciones y sobre todo aquellos estudios que son muy, muy necesarios y que me permito en el fondo felicitar. Tal vez sea una felicitación, tal vez la podrán evaluar poco objetiva porque soy parte del equipo, pero creo que es importante destacar el esfuerzo que se ha hecho, no solamente en términos de recursos, sino también humanos, porque son informes súper grandes, complejos de comprender, y que en la práctica se resume y se intenta incluso traducir de cierta forma para que todos logremos entender esta información que es súper técnica, ¿ya? Ahora el desafío obviamente es replicar toda esta información en las mesas de trabajo y a través de la misma mesa de gobernanza, ¿ya? Darle la oportunidad a este trabajo que se está haciendo, que yo siento que uno es único en Chile, sinceramente, y que por lo mismo tenemos que cuidar y cuidarnos en términos de relaciones, no solo interpersonales, sino también entre instituciones, y es importante ahí tener una consideración, sobre todo para aquellas personas que probablemente les sea más complejo el trabajo o la acción concreta e inmediata, ¿ya? Porque lamentablemente como instituciones públicas tenemos muchas deficiencias, ¿ya? Pero cuenten con el compromiso que tenemos como equipo, como Seremi Medio Ambiente, como Prela, en el fondo, de que esto nosotros lo vamos a continuar contra viento y marea en el fondo, ¿ya? Eso, felicitarlo en realidad a todos ustedes también por esa participación activa y el interés que han demostrado y que han mantenido en el tiempo, en el fondo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, y a propósito de lo que dijo Patricia, la próxima semana tenemos una charla, la última charla de este ciclo, del primer ciclo de charlas del Prela, en donde no vamos a exponer acerca del lago Lanalhue, sino que se va a exponer acerca de otro cuerpo de agua que tiene mayores dificultades, que es el lago Villarrica, que está en la región de la Araucanía. Así que el colega de Araucanía va a presentar todo lo relacionado con el por qué el lago está en esta condición, que es un lago que tiene una norma secundaria, es un lago que la norma la superaron, por lo tanto tienen que elaborar un plan de descontaminación, y que justamente el día de ayer se ingresó formalmente la propuesta del plan de descontaminación del lago Villarrica, que es el primero en Chile, es la primera propuesta de descontaminación de un lago, de un ecosistema acuático en Chile. Al igual que los planes de descontaminación del aire, bueno, aquí en el ecosistema acuático. Así que la próxima semana vamos a tener a este colega. Es muy importante que ustedes participen, se le hagan todas las consultas que puedan para ver lo que podría pasar, visualizar en el fondo, en otro cuerpo de agua, todo un proceso que van mucho más adelante en temas de trabajo, de normas, de descontaminación, y también de procesos que ya pasaron por todas las actividades que nosotros estamos comenzando en el lago Lanalhue, ¿ya? Así que es importante ahí que ustedes difundan también esto, ojalá participaran no solo los representantes de la mesa de gobernanza, sino también las personas que ustedes representan, ya sus socios.
Así que invítenlo a participar de la charla, vamos a enviar como todas las semanas el link para que se conecten. Va a estar muy interesante esa exposición. Reiteramos también, por favor, pinchar un link un poquito más arriba que Sebastián entrega ahí, para evaluar la charla de Mariela. Así que nada más, eso los dejamos cordialmente invitados entonces la próxima semana a la exposición del lago Villarrica. ¿Ya? Ok, muchas gracias.